Buenas tardes. Queremos primero que todo agradecerle al Casal Cultural por darnos este espacio, avisen, para presentar sus libros, y también queremos agradecerles a todos ustedes porque con el día que hace, la verdad es que es todo un gesto que hayan venido a acompañarnos en un día que para Avisen es tan especial. Bueno, yo conocí a Avisen hace ya, diría que unos 2, 3 años. Después de la pandemia. Después de la pandemia, sí. Después de la pandemia, porque yo hice clase contigo. Sí. Pues 2, porque hace 5 de la pandemia. Hoy. Y luego hasta 3. Ahí. Hoy hace 5, sí. Ayer fue. ¿Sí, así? ¿Se escucha, pero se escucha bien? Hace 5 años nos dijeron todo el mundo en casa. Sí. Hoy, 14. Hoy es 14. ¿Hoy es 14? Sí, hoy es 14. Madre mía. Bueno, pues. Sí, sabía que era 14, pensaba que era ayer. Sí, estamos grabando el audio. Pues sí, bueno, fíjense, ¿no? Ha pasado ya todo un tiempo de la pandemia y justamente recibí una llamada de Vicen. Yo no la conocía para nada. No. Había conseguido mi número porque yo había dado un pequeño taller online de escritura. Y así fue que nos conocimos. Empezamos a hacer sesiones por videollamada porque no podíamos vernos. Tú estabas aquí en Mollet, yo estaba en Barcelona. Y me dio también algunas cosas que había escrito y entonces empezamos a trabajar en sus textos, ¿no? Que era muy, bueno, era lo mismo, pero muy, no sé, muy atropellado, todo muy claro. Tenía cosas muy interesantes y Sí. habían algunas que se quedaban como a medias, ¿no? Y entonces empezamos a ver cómo se podía mejorar ese texto, ¿no? Y hoy, bueno, después de todo este tiempo, vemos que la cosa ha ido Cada ha ido año en hago aumento. uno. Tiene ya 3 libros y viene uno en camino también. Sí. Vamos a hablar también un poco de eso al final. Pero todos tienen un origen que tiene que ver, creo que con 3 elementos muy importantes. En primer lugar, la figura de tu padre. Sí. Y también el elemento que es el lugar, ¿no? Hay 2 lugares muy importantes en todo lo que escribe Vicen. Una cosa es Valencia y sobre todo Canal, Sayacor. Sí. Un lugar donde tú has pasado momentos muy importantes de tu infancia, las vacaciones, pero también Mollet, ¿no? Ella tiene el corazón partido en con esos 2 lugares, ¿no? Y unificado por la imagen de tu padre, porque yo creo que tú empezaste a escribir por una promesa. Entonces, la primera pregunta que te quería hacer justamente era esa. ¿Por qué empezaste a escribir? Yo sé porque hay un pajarito que me ha contado que hiciste una promesa a alguien y que esa promesa es lo que te empuja, ¿no? a escribir. Yo empecé a escribir, dicen un vecino, porque yo lo encontré por la calle y le dije, mira, ahora a la vejez estoy escribiendo libros. Y dice, ¿cómo a la vejez? Yo siempre te he visto con un lápiz y con un cuaderno. Pero yo empecé en serio a escribir porque mi hijo vino a casa diciendo que en el instituto de Vicens Plantada la profesora de historia les había dicho a los alumnos si había alguno que algún familiar hubiera estado en la guerra. No importaba si era nacional o republicano, no importaba eso. Y entonces mi hijo, no sé si hubo alguien más, pero mi hijo dijo, mi abuelo sí estuvo. Y le dijo la profesora, no cal que lo escribas. Con un cassette, imaginaros, el tiempo que hace, mi hijo tiene 50 años y tenía 17, con un cassette lo vas grabando. Y bueno, casualidad de la vida, lo estaba grabando y yo fui a guardar con ropa que estaba planchada, la fui a guardar en el armario y estaba al lado de la habitación de mi hijo. Y escuché que mi padre le estaba explicando que él con 15 años pues era de la Quinta del Biberón, para nada la lleva del Biberó, la Quinta del Biberón, y que bueno, había llegado a capitán, había estado encerrado en campos de concentración franceses
y en cárceles españolas que eran peor que los campos de concentración franceses. Y bueno, ¿Te quedaste? sí, ¿Y cómo te claro, quedaste? y ellos vivían, mis padres vivían entre Valencia, en Valencia capital tenían de un bloque de pisos, la planta baja era de ellos, y ellos estaban entre Mollet y Valencia. Y se iban a ir y le dije, papá, digo, porque no lo escuché todo, porque es que fue bastante lo que grabaron. Digo, papá, ahora te marchas. Fumaba mucho mi padre, se murió, de hecho, se murió por el tabaco. Papá, ahora te marchas a Valencia, pero me escribes, y no fumes tanto, y me escribes todo lo que recuerdes de esto, de la guerra. Y así lo hizo. Y le dije, yo te prometo que te haré un libro. Y sí que le hice un libro. Antes de morirse mi padre, le hice un libro, porque vino una profesora, una chica de la Llagosta, que es arqueóloga, muchas cosas tiene, la Carmen Navarro. Vino para hacer esto de escribir la teva historia, y me fijé y dije, bueno, esto fue antes de conocerte a ti. Y dije, pues me tengo que apuntar. Y me apunté y lo hice muy rápido. Y fueron los relatos de mi padre. Ahora es igual como esto, pero aquel es los relatos, que no está, dijéramos, no va como un hilo corriendo, no. Los relatos, lo que se acordaba mi padre, y es los relatos. Claro, Ahora era un poco que este es uno de los libros que yo recibí. Uno de los primeros libros que recibí fue justamente un libro que estaba era casi una transcripción de lo que tu padre había contado, ¿no? Sí. Y entonces nos dimos cuenta de que era un texto que contenía información muy interesante, muy importante, era un testimonio de una persona que había vivido todas estas circunstancias. Sí. Pero que en el texto no faltaba esa fluidez, faltaba Vicen, ¿no? Sí. Porque una cosa es transcribir un texto, ¿no?, de otra persona y simplemente pasarlo a limpio, y otra cosa diferente es darle a ese libro tu sello personal, ¿no? Y para darle el sello personal uno tiene que primero que empezar a escribir, ¿no? Sí. Y no es calcar, ¿saben? Como cuando tenemos un dibujo y calcamos ese dibujo o esa foto en otro papel. No es lo mismo que cuando nosotros vemos eso y lo dibujamos, ¿no?, con nuestro propio carácter. Porque entonces es cuando lo que sale a flote no es solo la historia, sino también nuestra mirada, ¿no? La forma como nosotros miramos esa historia. Y así es como se filtran también las emociones, ¿no? Sí. Entonces empezamos a trabajar y empezamos con esto, ¿no? Con este libro que se llama Relatos de mi vida, y que es un libro que nos cuenta las vacaciones, ¿no? De hecho empieza ya con una frase que es, creo, la primera frase que yo leí de Vicen, y que ya era una declaración de intenciones que va a continuar, yo creo, en los libros que vienen, ¿no? Sí. Que dice: primero he de decir que yo nací en Canals el 26 de septiembre de 1949, ¿no? Sí. Entonces ahí se nota en la primera frase, ¿no?, además con este deber de decirlo, ¿no? Yo nací en Canals. Sí. Y entonces este libro, a pesar de que también menciona Mollet, habla mucho de Canals. ¿Qué significa Canals para ti? Bueno, ¿qué significa? Significa donde nací, donde estaban mi familia, mis abuelos, mis abuelos maternos estaban en Canals, y en el pueblo de al lado, como si fuera San Fausto y Mollet, o San Fausto y Martorellas, una cosa así, pues estaba Ayacor, que estaban mis familiares paternos, mis abuelos, mi abuelo, porque se quedó viudo muy pronto. Y bueno, significa eso, de que yo nací allí, mis raíces se han ido, están ¿A los cuántos años viniste a vivir a Mollet? ¿O no, simplemente...? Siempre. O sea, a los 40 días que antes las mujeres tenían que estar sin tocar agua, ¿verdad? Sin tocar agua y sin hacer fuerza ni nada, y casi sin bañarse ni nada, porque es que, ¿verdad? ¿Verdad que no? No. Pues
a los 40 días vino mi padre a buscarnos y me trajeron para aquí. O sea que yo toda mi vida he vivido aquí. Toda tu vida has vivido Sí. aquí y todos los veranos se iban Allí, para allá. allí. Hasta que dije, se murieron mis abuelos y seguimos yendo, Sí. porque estaban los hermanos de mi padre, un hermano de mi madre estaba en Canals y los hermanos de mi padre estaban en Ayacor. Y sí, seguimos, pero después ya mis padres compraron la casa en Valencia de mi tío, del hermano Sí. de él, y ya no fuimos tanto. Y entonces en este libro lo que vemos es un poco la vida de Vicent, pero contada desde la perspectiva de esos veranos en Canals, ¿no? Se van sucediendo las vacaciones en Canals y vamos viendo cómo una niña va creciendo y sigue yendo a Canals, pero cada vez la vida va cambiando, ¿no? Sí. Primero los abuelos fallecen, luego pues los padres, ¿no? Y finalmente terminas yendo para dejar el libro, ¿no? Que además Sí, fuimos ahí sí. para esto. Sí, sí. ¿Y Mollet, qué significa para ti Mollet? Mollet es, bueno, es donde yo he vivido siempre. Me siento, pues, mira, el partido de Canals y de Mollet. Pero si he de decir, claro, Mollet he estado más tiempo y me siento más. Por eso estoy escribiendo en catalán, porque me siento también catalana. Me siento valenciana, pero puede que más catalana, porque he estado más aquí. Claro, sí. Sí. Sí, así los últimos proyectos de Vicent es en catalán. ¿no? Es un libro que va a salir en castellano, pero también lo va a traducir en catalán. Sant Jordi. Exactamente. Sí, sí. Hay una información muy curiosa aquí, un poco pícara, que a mí me interesó mucho la primera vez que leí el libro. Vamos a dejar una pista nada más para que quien quiera leerlo lo pueda disfrutar. Pero hay una escena en la que tú cuentas que tú naciste en una casa, en una cama, ¿no? Sí, En aquella época sí, las sí. personas nacían Sí. en las casas. Sí. 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 Y, pero esa escena es muy curiosa porque de pronto dice, y al año siguiente, en la misma cama, nació mi marido. Pero el mismo día, el mismo mes, al año siguiente, en la misma cama. Claro, yo Porque le dije, era y además claro. ahí terminaba el capítulo. Yo le dije a Vicent, acá tú no puedes terminar esto hay que contarlo. Sí, lo acabé Esto- así, lo acabé así. aquí hay un filón muy importante. Sí, por mi marido. ¿Cuál es la curiosidad? Mi suegra y mi madre eran hermanas. Bueno, se murieron las dos. O sea, que las dos hermanas. Pero mira, sobre haber nacido el mismo día, el mismo mes y un año de diferencia, pues he de decir que no nos parecemos en el carácter en nada. O sea que, porque él es hombre y yo soy mujer, pero de todas maneras es porque Son muy diferentes. A mí me gusta estudiar y indagar y ver mundo, a él también le gusta, pero no le gusta leer ni estudiar. Todo esto que hago no le gusta. Él no le gusta. Pero bueno. Pero es curioso porque a pesar de que es una persona distinta, te ha llevado también a la escritura. Porque ahora que ya hemos hablado de este primer libro, hay que decir que el siguiente libro, que es este que está aquí, Sí. que es La soledad de Adeline, Sí. este libro nació de justamente la necesidad que tú tenías, porque Rafael está perdiendo un poco pierde la memoria, sí. y nos da pie también para hablar de algo muy importante, que es un patrimonio de las personas que escriben, pero además un patrimonio de los pueblos y de nosotros como personas, que es la memoria, ¿no? Sí. Y siempre hay este tema, ¿no? De la memoria y el olvido, cuán importante es olvidar algunas cosas para poder continuar en la vida, pero cuán importante también es recordar para no volver a pasar por lo mismo, ¿no? Y en este caso, por la necesidad que tú tenías de que no olvidara a Rafael su pasado, empezaste investigando y en realidad el proyecto era escribir el libro sobre Rafael, ¿no? Pero ¿qué pasó? Pues que tenía un libro que hice de mi cuñada, pero bueno, lo hice de aquella manera, que lo tenía guardado, y cuando empecé, que estuvieron en el Perú, bueno, explico un poquito, ¿no? Sí, Estuvieron en el Perú cuando él era muy pequeño. Mira, aquí en la portada está mi suegra, su hermana, su hermanastra
y él, cuando era pequeñín. Pues cuando él era... se me fue la olla. Era muy, no te preocupes que acá viene, vuelve, no te Sí, preocupes. dime. No, Bueno, o sea, aquí es que cuando empecé, sí, ahora me ha venido. Sí, bien. Cuando empecé, sí me ha venido. Cuando empecé a escribir sobre él y cogí el libro de mi cuñada para explicar, porque ella explicaba muy bien cómo era el viaje de 23 días hacia al Perú, en el Perú. También hay que decir que o sea, la hermana de Rafael, Adeline, Sí. por eso se llama La Soledad de Adeline, era la que, así como a Rafael le gustaba vivir, pero no le gustaba ni leer ni escribir esas cosas, a la hermana sí que le gustaba mucho y tenía como un diario, ¿no? Entonces, sí. claro, tú bueno, empiezas... me escribía, ella me escribía cartas. Vale. Cuando vio que yo escribía sobre mi padre, dijo, Vicen, ¿tú me escribirías mis memorias? Digo, pues sí, me encantada de la vida, sí, me gustaría. Y me escribía ella cartas, porque ella era miope, pero muy, muy miope. O sea, que se veía muy poco. Ya le venía desde cuando era pequeña, se quedó ciega. Se quedó ciega porque de la meningitis, me parece que tuvo. Y bueno, lo he escrito y sí, me parece que es eso. Y le gustaba mucho escribir ella. Se quedó ciega, pero que... Y ella... fíjate, se me es una... lo interesante Claro, lo interesante de este libro es que empieza Vicen a buscar información sobre el pasado de Rafael, que además fue muy curioso porque yo estaba dándole clases y de pronto me dice que Rafael, así como había nacido en la misma casa y en la misma cama donde Vicen había nacido, había pasado unos años de su infancia en Lima, que yo soy de Lima. 5 años Imagínense estuvieron. ustedes la coincidencia tan loca, ¿no? Sí, pero mucho. Sí, y entonces empezaste a ver en estas cartas y a sentirte identificada con ella, ¿no? Sí, quise hacerle un homenaje. Quise hacerle un homenaje porque en realidad iba a poner Adeline y la niñez de no sé qué quería poner de la Adeline, pero la niñez de Rafael. Pero cuando empecé a leer eso dije, no, es que tiene que ser el libro de ella. Porque es que su vida descubrimos, él lo descubrió, que estaba con mucha gente siempre, pero estaba sola. Era la soledad de Adeline y por eso le pusimos eso. Sí. Pero siempre con mucha gente, siempre. Hay momentos muy, muy, muy sugerentes en este libro, por ejemplo, el viaje, ¿no? Ellos viajan en barco, además en esa época. 23 días. 23 días viajando hasta llegar a Lima, al puerto del Callao, pero Adeline en Lima no termina de... Estuvo 2 años solo. Estuvo 2 años, pero no se adaptaba, ¿no? No. Tenía un novio además aquí, imagínense, la pobre chica. Canals lo tenía, ¿Cuántos años tenía cuando estaba? 23 me parece. 23. Sí. Y no podía, la mujer no podía. Es que fueron allí porque a mi suegro le dijeron si quería ir a trabajar de encargado en el Callao. Sí, en una fábrica, ¿no? En una fábrica que se llamaba La Perulana. Sí. Y bueno, y de encargado. Y entonces él se fue, que estaba en estado mi suegra, pero él estuvo un año antes de que vinieran y fueran ellos. Y estuvieron 5 años ellos, pero a los 2 años que pasó mi cuñada allí, iban a pasear y iban su madrastra, ella y mi marido. Y mi marido parecía que fuera el hijo de ella, porque tenía 23 años y mi suegra tenía 30 y pico. Pero ahora las de 30 y pico no son igual como antes. Antes parecían que fueran unas yayas, ¿no? Y pues bueno, y ella les dieron vivienda dentro de la fábrica. Sí. Tenían que les dijeron que a las 8 de la tarde tenían que recogerse porque había peligro, más de por donde estaban, de que los asaltaran, bueno, y ellos estaban siempre allí. Ella nada más iba a la iglesia a comprar y hasta nada más. ¿No? Claro, y era joven y dice, si hubiéramos vivido en el centro,
pues hubiera sido diferente mi vida. Exacto. Aunque, claro, le tiraba de que estaba el novio allí. Sí, es que sí. hacía poco. No, pero que- imagínense que en esa época una chica tan joven viajando sola en un barco de regreso Para a España, volver, sí, para para volver a volver. España, y luego, bueno, no vamos a contar más porque la Claro, gente tiene porque que estamos haciendo descubrirlo, ¿no? spoiler. No hay que hacer el spoiler, el famoso spoiler, ¿no? No, no. Estos dos libros ya hicieron también que Vicen mejorara mucho a nivel de la escritura y Sí, también mucho. agudizara la mirada, ¿no? Que yo siempre pienso que es lo más importante. Al final el estilo se puede trabajar, podemos corregirlo. Hoy hay una serie de herramientas que nos pueden ayudar, pero lo que sí que es muy importante es que nosotros sepamos mirar el mundo, mirar nuestra vida, entender también que siempre estamos hablando desde nuestro punto de vista y que tenemos que tener en cuenta que el mundo no es solo nuestro punto de vista, sino que hay el punto de vista de los demás, ¿no? Todo este ejercicio de trabajar nuestra mirada creo que le dio la fuerza y digamos las herramientas suficientes a Vicen para rearmar el libro del Sí. que hablamos al inicio, que es el libro principal de esta presentación, que es La Guerra de Manuel. Es este libro transcrito de las cartas que te escribió Sí, tu padre, pero que en este libro ya vemos a una narradora que es Vicen, y es Vicen la que cuenta la historia de su padre, ¿no? Así que es un libro muy conmovedor. Se habla de Manuel, además, como un personaje muy interesante, ¿no? Un Sí. personaje que no habla mucho, ¿no? Es una persona que tiene unos principios muy claros, pero que todo ese silencio lo convierte en humo de tabaco, ¿no? O sea, el cigarro sí, es un gran aliado de ese silencio de Manuel, ¿no? Sí, sí. Y se nota en este libro también todo el amor que tú le tenías a tu padre, ¿no? Y Claro, que le es que tienes. no te das cuenta hasta que se mueren las personas que están compartiendo tu vida, lo que los necesitas y lo que podrías haber sacado más cosas. Claro, yo muchas veces, al principio de que se había muerto y estaba escribiendo sobre mi abuela, que no pude escribir porque no pude encontrar cosas, y decía, hoy voy a preguntarle a mi padre. Mi padre se ha muerto, ¿cómo le voy a preguntar? Quedan muchas cosas que no puedes encontrarlas, porque puedes ir ahora con el móvil, con lo que sea, con internet, encuentras todas las cosas, pero lo que en realidad de tu historia no puedes encontrarlo si se ha muerto. Entonces es importante de que se hable. Pero mi padre es que no hablaba. De esto mismo de la guerra es que yo no lo sabía. Sabía que decían que era rojo mi padre. Y yo era hija de una persona roja. Y bueno, que había estado enterrado, pero yo es que no me imaginaba. Claro, nunca contaba estas cosas él. No, es que después se convierte en un héroe. A mis ojos se convierte en un héroe porque en vez de matar a este hombre, salvó vidas. Claro, y después sí. padeció mucho y que estaba estudiando, que tenía tercero de bachillerato, y cómo se enroló porque su hermano era comandante de tanques. Esto es muy interesante también, ¿no? Como en esa época, como mi hermano mayor se va a la guerra, pues yo también me voy con él. Y había como una inconsciencia absoluta, ¿no? No había un conocimiento de qué cosa es lo que era. Sí, claro. Sí, me voy y me subo. Y es muy curioso esto porque son todos, o sea, una guerra, digamos, creada por gente mayor, gente adulta, pero que era peleada por chiquillos de 18, de 15 años. 15 mi padre años. 15 años. No, una locura. 15. La quinta del biberón, la lleva del biberón. Pues en este libro tenemos toda esa parte de la vida de Manuel en la guerra, desde que es un chiquillo, desde que es un niño, y se convierte en adulto, se convierte en hombre ahí, ¿no? Luego todo el periplo terrible de las cárceles y todo esto, que además me llevaron a descubrir unas postales que le daba el padre, tu abuelo, sí, porque a Manuel. tenías que ir al estanco
cuando estaban encerrados, no les dejaban escribir una carta. Tenía que ser esas postales que tenían que ir los padres o los familiares a buscarlas al estanco, comprarlas, y no se podía escribir más de la postal. Claro, es que no se podía, tampoco. Hacían la letra pequeña, al final es que no entendías Yo me muchas acuerdo cosas. hay una que dice una cosa alucinante, que es que le dice, en los panes que te esté mandado, en el saco de los panes, dentro de uno de los panes hay un conejo. O sea, imagínense, le escondían el conejo, y lo más fuerte y conmovedor de estas postales es que ninguno de los sacos de comida que le mandaban le llegó al padre. Nunca llegó a comer ningún pan con conejo ni nada, porque se lo comían los guardias, supongo, ¿no? Y bueno, y yo, es que la historiadora de aquí Mollet, la María Ángel Suárez, me dijo, cuando lo leyó, me dijo, sembla una pel·lícula de cinema. Y bueno, yo quise demostrar, y hice que mi marido trabajara también, me buscara teléfonos para escribir, también direcciones para escribir cartas, para que me enviaran documentos para demostrar que no es ninguna película, ni es nada de que te lo has imaginado y te lo has escrito de tu imaginación o de lo que has visto o lo has oído. Y detrás hay todo de... Sí, hay información... Sí. Hay documentos y cosas, claro, es que esto de escribir es que es fabuloso, me gusta muchísimo, porque es que descubres muchas cosas, ¿verdad? Claro, es como si removieras, y bueno, y sacamos cosas que pensábamos que no nos acordábamos de ellas. La gente que no está aquí, que no está en clase, no se puede imaginar. Bueno, aquí hay 3, 4 somos. De verdad es que... No imaginaríamos nunca que las contaríamos. Sí, no, es un ejercicio muy interesante. Sí, es interesante. Y ahora aquí tenemos estos libros, pero yo sé que ahora viene uno que va a salir en castellano y en catalán. Sí, es de la dictadura. Pero es interesante este otro libro porque sí es verdad que con cumples la promesa a tu padre, ¿no? De contar su historia, pero siempre Vicen ha estado como detrás de la historia de otros, ¿no? Sí. Y en este libro que viene, que es Todo llega y todo pasa. Todo pasa y todo llega, algo sí. parecido al verso de la canción Cantares de Joan Manuel Serrat. Sí. Es un libro que ya por fin hablas de tu vida. Claro, desde que nací. Exacto, intentas... Sí, claro, cuando yo nací hacía 10 años que había acabado la guerra. Entonces explico, porque tenía muchas ganas de hacer esto y escribir. Y casualidad de la vida, en los talleres que hacemos en el Ateneu Gran, empezamos así, de que antes de nacer, todas esas cosas, y lo he puesto allí, en el libro. Muy bien. O sea que cuando lo leáis, veréis eso. Para Sant Jordi lo tendré. Pues que son todo lo que estuvimos haciendo de relatos. Claro, es porque dio la casualidad esa, que no nos lo dijimos ni nada. Pero se va armando, ¿no? Claro. Conforme uno va contando diferentes momentos de su vida, termina pues teniendo más o menos una historia, ¿no? Sí. Bueno, Vicen, creo que vamos a dar paso también a que las personas si quieren preguntar algo y... Que lo pregunten, sí. Y también Vicen muy generosamente ha creado una promoción hoy. Estos libros en porque los tengo en casa y quiero hacer, cada año quiero hacer uno, porque me cuesta se va a quedar sin espacio para ella en casa, porque están todos los libros. Así que ha traído estos 3 libros que inicialmente cada uno vale 10 euros. Ahora son 15. Pero ahora si se llevan los 3 libros, salen a 15 euros 3 libros, ¿vale? Pero hay alguno que tenéis vosotras. ¿Tú los tienes los 3? Bueno, ahí está la oferta también por si quieren hacer un regalo, pues ahí está. Sí. Y ahora no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario sobre esto que le ha venido, digamos, esta conversación le ha traído algo a la mente y podemos compartir un ratito antes de terminar. No, habla los demás, que si no yo me disparo. Sí, Rosa. No, Rosa. Haz la introducción. Haz la introducción, claro. No sé, ¿alguien tiene alguna...? Los 3 libros dicen cuál has disfrutado más a la hora de... He llorado más y he disfrutado más. Y quiero que
se lea más el de mi padre. Sí, ese es el que ha sido un viaje Sí. más profundo, ¿no? Después el que he hecho ahora también, es que sí, este sí he disfrutado en este, porque explico también mi viaje a Roma. Sí, Y- viaje. sí, y he recordado cosas que las tenía olvidadas. Sí, 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 sí. me Pero ha no cuentes gustado. mucho, no cuentes mucho. No, que no. se- Sabemos bastante. ¿Verdad que sí? Bueno, Dice, ¿qué te gusta más ahora? ¿Escribir o leer? me gusta más escribir. Leer sí que me gusta, pero como no tengo mucho tiempo, menos mal que él trae los relatos para que hagamos nosotros los relatos, pero escribir me gusta mucho. Y hacer los diálogos y todo lo que me está explicando, ponerlo en práctica es fabuloso. Sí, Rosa siempre dice, porque yo les digo que los ejercicios tienen que ser máximo de 2 páginas y ella me dice, Una y y tú media". traes 8. Pero claro, yo les digo que tienen que leer porque la lectura ayuda a que uno pueda cada vez escribir mejor, ¿no? Los tiene ahí apretaditos, luego ahora. Bueno, para que degustemos más, sí, para que sepamos. Ahora este último sí, también cuesta mucho, sí. Sí, 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 sí. Muy bien. Habla del feo, pero... Sí, por ahí. ¿Te atreverías a escribir una historia imaginaria? Pues ahora sí, ¿ves? Hace unos días decía que no, pero ahora sí, porque ahora con el relato que explico, que nos hace que lo llevemos la semana que viene, tiene que ser imaginario, porque ya no puedo poner a la familia ni nada, tiene que ser imaginario. Pues ahora sí que pero no he podido. Los vecinos. ¿Qué? La historia de los vecinos. Bueno, también. No buena idea, ¿eh? Claro, no, hay, además... Los nombres por eso. No, Cambiar los nombres. Hay que... sí. Bueno, sí. Siempre se puede poner en cualquier Sí. parecido con la realidad, es una coincidencia, Es ¿no? pura coincidencia, sí. Suerte que te lo han dicho, Carmen, que si no... ¿De qué? Si no, tú pones a la vecina. No, que va. Pero bueno, sí, es que es importante Es un lujo, leer. estar con ella en clase. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Qué me has Es un dicho? lujo estar contigo. Sí, más contigo, que nos hace reír a todos, vamos. No, porque las historias que cuentas las vivimos. Bueno, porque sabes ahora expresarlo ya, muy sí, bien. pero hay veces como ahora, esta vez, Que pases no puedes. fatiga, que no lleves bambas de montaña ni nada. Oh, pero- aquello sí. Pero lo pasamos muy Sí, bien. porque David. contaron una historia en la que dicen, Sí, bueno, quería estas son poner. las cosas que hace la gente que escribe, porque Claro. las hace inconscientemente para luego poder contarlas, ¿no? Fuimos Sí. juntos allá a los Y chinos, claro, te a fuiste A la subiste una montaña, Lo vi aquí en la farmacia. pero con tacones, creo. No, unas sandalias Con de las góndola. sandalias, Góndola. Góndola. Lo vi en la farmacia unas sandalias antes de salir de viaje y fuimos a un pueblo de muchas subidas, es cerca de Castellón, se llama Cirat, cerca de Cirat, a la vora de Onda. Ujú. Pues todo subidas. Bueno, yo me compré unas sandalias, las vi en la farmacia, me las compré de otro sitio, pero porque la farmacia me costaba muy caras. Eran góndola, pero que ellas no sé qué se piensan, es que ya no las tengo para enseñárselas, pero alguna foto la traeré. Se piensan y él también se pensaba que eran de tacón, no. Bueno, es que ese era es el poder evocador de las historias. Al Claro. final uno cuenta a veces historias con una intención y que se interpreten de una manera y finalmente el lector también tiene que meter un poco de su imaginación, ¿eh? Claro. Sí, sí. No, además que tiene una habilidad, y ya lo verán cuando lean estos libros, una habilidad natural para generar tensión, para que haya un poco de... Me gusta Sí, eso. de emoción, ¿no? Sí. Bueno, Vicen, ¿qué te parece si lo terminamos aquí Sí, y sí. así podemos conversar un rato y que toquen Sí. y que vean tus libros? Sí, ¿Sí? que lean por detrás lo que pones. Muy claro. bien. vale. Pues nada, ya muchísimas está. gracias por Muchísimas estar gracias, aquí eso. y eso ahora pues compartimos un Gracias a momento. vosotros por regalarnos. Gracias a Vicen.